corriente respecto a la corriente de excitación. Y ahí sucesivamente iba aumentando. Y casualmente veíamos que el punto mínimo, digamos, de corriente que tomaba el motor era para una característica en la cual el coseno phi era resistivo. Eso es respecto a lo que es motor. Ahora, como la máquina dijimos que es una máquina reversible, nosotros vamos a utilizar, digamos, el estator, quiere decir que lo vamos a desconectar de la red, ¿no es cierto? Entonces, ese campo magnético que está acoplado al eje, que es el rotor, lo vamos a hacer girar y me va a inducir en cada una de los bobinados de la parte estatórica, que sabían que estaban 120 grados, un valor de tensión que va a ser senoidal, ¿cierto? De acuerdo a la ley de Lenz, que dice que la FEM inducida es directamente la cantidad de espira de ese bobinado por la velocidad de rotación del flujo, vamos a tener que la tensión que vamos a obtener en los bornes, cuando haya una carga asociada a ese consumo de nuestro generador, va a ser la fuerza electromotriz que teníamos en vacío, menos el valor de la corriente por la impedancia sincrónica, o la impedancia interna de cada una de las fases, ¿cierto? Acá tenemos un esquema, ¿cierto? Entonces, que eso es por fase. Imagínense, ahí tenemos nosotros un sistema trifásico, tendríamos 3 diagramitas de circuito equivalente, ¿no? La fuerza electromotriz en vacío menos la caída interna de la máquina es la tensión que obtenemos en bornes. Entonces, una forma de generar energía eléctrica es a través de un generador sincrónico, el cual va a estar asociado a una carga mecánica que va a transformar a través del sistema electromagnético un sistema de tensión equilibrado de tensiones. Lógicamente, siempre siguiendo en nuestro sistema de generación sincrónica, el valor de la corriente, que va a depender del valor de la carga que tiene, va a tener un desfasaje, que en este caso es resistivo-inductivo respecto a la tensión, el ángulo phi, ¿no es cierto? Me va a producir una caída, es decir, nuestro esquema más simplificado, despreciando el valor de la resistencia de cada una de las fases, nos va a quedar la reactancia sincrónica. Entonces, el diagrama fasorial más simplificado que tenemos es la tensión menos la caída, es la fuerza electromotriz que nosotros tenemos en vacío, es sub cero. Y dijimos que el ángulo delta me representaba exactamente igual el valor que me produce la carga, el frenado que me produce esa corriente de consumo frente a nuestro campo magnético. En vacío, la FEM y la B coinciden, ¿cierto? Al no tener potencia entregue a la carga, ¿no es cierto? Nuestro ángulo delta se minimiza a un valor prácticamente igual a cero. Entonces va a depender entonces de nuestra característica de consumo de corriente, el diagrama fasorial que nosotros nos queda en la máquina de generador sincrónico. Seguimos en la siguiente filmina. Eso es motor. Seguimos con motor, Julio. Pasa lo que yo ya quiero entrar en generadores. Bueno, porque si se hace mucha mezcla de diagramas y cosas. Quiero separar un poquito la parte de generador. Bueno, entonces ya arrancando propiamente dicho con el generador sincrónico o alternador, es la máquina rotante al cual le entregamos energía mecánica en el eje, bajo forma de movimiento giratorio. Si esa energía mecánica la obtenemos a través de una turbina de vapor, una turbina de agua, una turbina eólica, motor explosión. ¿Sí? Nosotros necesitamos movimiento rotante de una velocidad constante que se encarga de transformar energía eléctrica bajo la forma de una corriente alternada, en mayor parte de los casos, a un conjunto trifásico, porque nuestro estator así está configurado. El sistema trifásico son las 3 bobinas desplazadas a 120 grados.
Bueno, acá vuelve a aclarar lo mismo, en el cual la relación entre la velocidad de giro del eje y la frecuencia, lógicamente, al producirse una vuelta en nuestro eje, se va a producir un ciclo en nuestra generación. Entonces está asociada la velocidad con los pares de polos y la frecuencia. Lógicamente, esa velocidad es lo que determina el sincronismo de nuestra alternancia de las tensiones de fase que nosotros generamos. La siguiente filmina. Bueno, esquemáticamente esto es una filmina docente anterior, en los cuales el acceso era, sabían que nosotros tenemos una espira alimentada con continua, y accedíamos a ese espira del rotor a través de los anillos rosantes, que ya lo vimos constructivamente en la parte motor, ¿no es cierto? Entonces, aplicando positivo y negativo y la posición relativa entre la fase del estator, me va a dar la posibilidad de tener la tensión alterna que nosotros buscamos para una fase. Acá lo que tenemos en vacío, la excitatriz, ¿no es cierto? La excitatriz vendría a ser la fuente de alimentación de continua que alimenta al rotor, ¿no es cierto? Puede ser o una fuente o un generador de continua adosado al mismo eje de rotación de nuestro rotor para que alimente con continua nuestro rotor. Entonces, el rotor crea un campo magnético que es uniforme. Ese rotor, al girar a n revoluciones impulsado por la máquina motriz, que dijimos que es relativamente constante, ese campo magnético que gira a la misma velocidad que el rotor, me está creando una tensión que va a tener cierta frecuencia, ¿no es cierto? Que ya la conocen la fórmula, la frecuencia es la velocidad por los pares de polos sobre 60. Nuestra tensión generada va a tener esa frecuencia. Como es lógico, fíjense que va a depender de la velocidad de rotación de esa espira generada con tensión continua, ese campo magnético generado por la tensión continua, los pares de polos y la relación que tenemos entre frecuencia en segundos y la velocidad en minutos. Vamos a la otra filmina. El valor eficaz de la fuerza electromotriz, ¿no es cierto?, es igual al valor medio multiplicado por el coeficiente de forma de onda producida. Nosotros estamos hablando de una forma de onda senoidal que va a depender constructivamente de cómo esté exactamente la posición de nuestro campo magnético, ¿no es cierto?, respecto a la posición del estator. Entonces, hay un factor de forma de onda, que normalmente tratamos de que sea lo más senoidal posible, y el voltaje generado va a ser proporcional a 444 por la frecuencia, el factor de forma, el número de vueltas y el flujo. Ese es el valor eficaz de nuestra fuerza electromotriz inducida. Entre nuestros devanados, A, en este caso puso AA', BB', CC', desfasada a 120 grados porque esa es su posición geométrica. Entonces, cuando el polo norte genera sobre AA', me va a dar una onda senoidal, 120 grados sucesivos en la onda CC, de acuerdo a la dirección de la bobina CC, de acuerdo a la dirección de giro que nosotros tenemos ahí indicado, y después AA, BB y CC son los 120 grados. Si no, me quedaría 60 grados. Entonces, el flujo máximo de la máquina, que es función de la corriente de excitación, acá ya me está dando una pauta, que nosotros manejando ese valor de corriente de excitación que va al rotor, podemos variar ese flujo. Y si variamos el flujo, variamos la amplitud de la fuerza electromotriz impulsiva. La frecuencia, ¿no es cierto?, está relacionado con el número de giro, quiere decir que si nosotros variamos la velocidad de rotación de nuestro rotor, va a variar la frecuencia. Es otra variable que nosotros podemos manejar. Y la forma de onda, bueno, depende del formato de construcción de la máquina. Ese N mayúscula, no lo confundan con la velocidad, sino que es el número de espiras que tiene una bobina. La siguiente filmina.
Bueno, el diagrama fasorial del generador sincrónico con un entrehierro constante, es decir, donde, digamos, la diferencia que tenemos entre el estator y el rotor, ¿no es cierto?, son 2 círculos y es constante. Entonces, en vacío tenemos la corriente de excitación que me genera el flujo, y ese flujo me va a generar una fuerza electromotriz E sub 0. Ese es el diagrama fasorial de la máquina en vacío. Como no tenemos corriente, no tenemos caída interna en el bobinado de la máquina. Cuando la máquina ahora está funcionando con una carga, es decir, a mi tensión generada o fuerza electromotriz generada en bornes, le aplico una carga, va a consumir corriente. Esa corriente va a circular por cada una de las bobinas, ¿no es cierto? Entonces, la máquina necesita la excitatriz alimentada por el rotor en corriente continua para generar el flujo. Ese flujo crea un campo magnético uniforme de inducción B, gira a n RPM impulsado por la máquina motriz. Ese campo magnético gira a la misma velocidad que el rotor, y el campo magnético induce tensiones de frecuencia F, ¿cierto?, que me da la onda senoidal. Al conectar esa carga, ahí lo que me está diciendo es que circula una corriente por el estator, alimentada, origina un campo giratorio, es la reacción del inducido. ¿Se acuerdan que en el caso de motor teníamos una fuerza contraelectromotriz, ¿no es cierto? Esa corriente, al circular por un bobinado trifásico desfasado 120, crea un campo magnético. Entonces, acá ocurre lo mismo. Esa corriente que va a la carga me crea un campo magnético que se opone al impulso que le está dando nuestro motor de impulso o nuestro sistema de generación mecánica. Entonces, eso se llama reacción del inducido. Es decir, se opone a la causa que lo genera. Entonces, el campo magnético resultante es el de la suma de los campos del inductor y del inducido. Entonces, acá aparece algo que es digno de sobresaltar, resaltar, porque tenemos, debido a nuestra excitación, ¿no es cierto?, creamos un campo magnético que gira. Pero a su vez, la carga que me está consumiendo corriente, al pasar por los bobinados, me está creando, ¿no es cierto?, un campo magnético rotante que se opone al campo magnético que está creado por nuestro motor de impulso y nuestra excitación de continuo. Por lo tanto, tenemos un fenómeno que se llama reacción del inducido. Es la diferencia entre los dos flujos magnéticos que tenemos dentro de la máquina. Uno debido al campo de excitación y otro debido a la corriente que nuestro bobinado trifásico entrega a la carga. Seguimos con otra filmina, Julio. Aquí la carga, este es vacío, carga. Uno más. Bueno, acá lo que está diciendo es el fenómeno que ocurre. Al aparecer una carga, se produce la reacción del inducido, ¿cierto? Y esa corriente que pasa por las bobinas del estator produce una caída de tensión interna, que es el valor de la corriente por la impedancia sincrónica, y la tensión que tenemos en bornes es inferior a la tensión en vacío. Entonces, esa reacción del inducido lo que me produce es eso, una caída, ¿no es cierto?, en los bornes de la máquina. Una caída de tensión respecto a vacío. Hacemos la siguiente filmina. Esto es lo que tenemos que considerar, es que la velocidad de nuestro motor primario de accionamiento permanece constante, que es la velocidad de sincronismo, para que la frecuencia de la tensión generada no cambie. Es una consideración que tenemos que hacer. Entonces, esa corriente del inducido, ya dijimos que produce una caída de tensión en el inducido. Y una fuerza magnetomotriz que reacciona con el inductor modificando el flujo del entrehierro de la máquina respecto a vacío. Con vacío tenemos un flujo que es generado por el inductor.
Al tener carga, figura esa corriente IR, IS y T, me crea un campo magnético rotante que se opone a ese flujo magnético del inductor, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que me produce una modificación del flujo que ve la máquina en el entreabierto. Lógicamente, fíjense que ese valor de corriente va a depender de la característica de la carga variable, que sea resistiva, inductiva y capacitiva. Entonces, la máquina va a reaccionar de distintas formas de acuerdo a la característica de esa corriente. Seguimos con la otra filmina. Bien, al figurar es el inducido, la impedancia del inducido es la resistencia del bobinado, debido a su resistencia propia de cada una de las fases, y la reactancia del bobinado que produce una caída importante, ¿no es cierto? Entonces, para hacer una simplificación de cálculo, considera que la resistencia la despreciamos porque son un 2% del valor de tensión nominal, ¿sí? En un primer cálculo es una aproximación, entonces lo que está en rojo como que lo desprecia para obtener una relación más directa. Entonces, lo que más me produce caída es la reactancia del bobinado, que produce una caída importante entre el 10 y el 15%, por lo tanto no lo podemos despreciar, porque si no estaríamos con una máquina ideal. Bueno, la reactancia del inducido se debe a lo que ocurre en cualquier máquina eléctrica, ¿no es cierto? Se debe al flujo de dispersión del estator que no intersecta el flujo del rotor. ¿Sí? Esto es, este gráfico que tenemos, una bobina con esas ranuras, es una parte, ¿no es cierto?, de nuestro bobinado, el cual figura, digamos, es un flujo que no intercepta el flujo del rotor, ¿sí? No reacciona con el flujo del rotor. Se desarrolla en las cabezas de la bobina dentro de las ranuras donde se sitúa el devanado. Ahí está concéntricamente, cabezas de bobina y las propias flujo, pero no acciona sobre nuestro inductor. A partir de ese flujo de dispersión se define un coeficiente de autoinducción L, la inductancia, que da lugar a la reactancia de dispersión. Ustedes saben que la reactancia es la inductancia por 2pi. Esta reactancia tiene lugar a una caída de tensión inductiva en la máquina sincrónica cuya magnitud a plena carga puede alcanzar valores elevados. Seguimos a la siguiente filmina. Esa reacción del inducido, efecto que depende de la magnitud y de la corriente en el estator, depende de la carga, lógicamente. ¿Sí? En vacío no tenemos flujos dispersos, la caída en la inductancia es cero, ¿no es cierto? Y a medida que aumenta, y lógicamente, además de eso, lo que va a variar es la característica o el ángulo de fasaje que nosotros tenemos de esa corriente respecto a la tensión. Cuando esta corriente circula por el inducido, el flujo ya no está generado solo por el inductor, sino por la acción de estos dos que se superpone al flujo creado en el inducido. Fenómeno que se llama reacción del inducido. Acá lo que está diciendo en el texto es que en un alternador trifásico, corriente por los devanos está desfasada a 120 grados, produce una fuerza magnetomotriz que gira a la velocidad de sincronismo, quiere decir que está girando a la misma velocidad que nuestro campo rotante. Entonces, esta fuerza magnetomotriz influye sobre la fuerza magnetomotriz del inductor, deforma, reduce o amplía. Eso significa que reduce es cuando se opone, amplía es cuando se superpone, ¿no es cierto?, el campo magnético resultante. Es función de la carga. ¿Sí? Función de la carga significa que la corriente puede ser resistiva, inductiva o capacitiva. Ocurría algo similar a lo que nos ocurría en el secundario de un transformador, de acuerdo a la carga. Ustedes se acuerdan que la característica externa del transformador, si la carga era inductiva, ¿no es cierto?, teníamos una caída respecto al vacío. Si era capacitiva, esa tensión en bornes del transformador podía aumentar. Acá ocurre lo mismo. De acuerdo a esa característica, que sea magnetizante o desmagnetizante, la tensión en los bornes de nuestra máquina puede variar respecto a la del vacío. Hagan alguna pregunta, si no entienden, lo repetimos. Esto es muy importante por ver la característica externa de nuestro alternador, ¿no? Si hay un ensayo en el cual nosotros vemos
como el caso aplicamos carga en el secundario, la carga en el bobinado de nuestro generador, y vamos viendo cómo cae la tensión respecto a vacío. Y después hay una carga que la ponemos capacitiva para ver cómo compensa esa caída y aumenta el valor de la tensión. Eso es parte de una práctica, ensayo directo de alternadores. La siguiente filmina, Julio. Bueno, acá está un poco repitiendo lo que he hablado, digamos. Las cargas no son puras, corriente carga presenta un desfasaje de phi entre más y menos 90, ¿no es cierto? La reacción del inducido entonces va a depender de esa componente inductiva, capacitiva o resistiva, y las máquinas provoca la variación de un flujo magnético resultante. Varía la magnitud del flujo y por lo tanto el valor de la fuente. O sea, hay un constante movimiento de la fuerza electromotriz respecto a la tensión, o mejor dicho, la tensión respecto a la fuerza electromotriz en vacío, que va a depender del estado de carga. Es decir, un generador está sometido a cargas variables. En un instante tiene una alimentación, se pone otro usuario y cambia el estado de carga, y así sucesivamente, constantemente está variando esa reacción en el inducido de la máquina. Seguimos con otra filmina, Julio. Bueno, acá lo que ocurre, fíjense que tenemos una imagen, una fotografía donde tenemos unos paneles solares, un aerogenerador y un grupo electrógeno, ¿no es cierto? Es una red aislada, en lo cual las tres generaciones alimentan a esas casitas que son los usuarios, ¿no es cierto? La operación varía fuertemente en función del tipo de carga. El alternador su operación está cambiando a que si es un solo generador que está alimentando una carga aislada, ¿no es cierto? En un sistema interconectado, como en el caso que tenemos en el país, ¿no es cierto? Todo ese sistema que está en la República Argentina con unas líneas es un sistema interconectado, ¿no es cierto? Es decir, hay un sistema de red en lo cual toda generación de la Argentina, del índole que sea, energía atómica, hidráulica, eólica, o paneles solares, o aerogeneradores, van aportando su energía a la red. Por lo tanto, hay un paralelo entre los alternadores, así como nosotros decimos paralelo de transformadores, ¿no es cierto? El sistema, de acuerdo al consumo que hay, entran y salen distintos generadores para aportar carga a nuestro sistema eléctrico interconectado. Bueno, acá lo que vemos, el funcionamiento, es decir, el comportamiento de nuestro alternador es muy distinto a cuando está el comportamiento en paralelo con otros alternadores. Entonces, acá lo que nos está haciendo esta filmina es, digamos, un funcionamiento de un alternador para alimentar una red aislada. ¿Sí? Alimenta un solo tipo de carga, ¿no es cierto? Sí, aislado del resto de otros alternadores. Entonces, acá tenemos una central hidráulica, donde hay entrada de agua, ¿no es cierto? Donde hay un sistema de regulación de velocidades y la cantidad de agua que deja pasar a la turbina, va a depender de esa regulación de velocidad que hay, entonces puede subir la velocidad o bajar la velocidad de impulso de nuestro alternador. Fíjense que esa turbina está adosado a nuestro rotor y a través de la excitatriz que alimenta positiva y negativa, crea el campo rotante. Y crea en el sistema del estator el sistema trifásico RCT, si tensiones de fase o tensiones compuestas, a cierta frecuencia. Y esa frecuencia debe estar adosada al número de revoluciones que tenemos. Y el valor de la tensión de generación va a depender de la excitación que nosotros le damos a la tensión de la excitatriz, ¿no es cierto? Entonces, podemos subir o bajar la tensión, por lo tanto, nuestro campo magnético de nuestro generador va a variar, y varía el módulo o el valor pico de la tensión generada. Entonces, las dos variaciones que tenemos es velocidad para variar frecuencia y excitación para variar módulo. Entonces, constructivamente la máquina ya está hecha,
Entonces la frecuencia es directamente proporcional a la velocidad de la máquina. Eso es lo que esquemáticamente tenemos, que con la regulación de velocidad nosotros en forma directa variamos la frecuencia de generación de nuestro sistema trifásico. Vamos a la siguiente filmina. Entonces, como nosotros ya tenemos la operación de nuestro alternador es relativamente simple, lo asociamos a un secundario y un transformador. ¿Sí? La velocidad, teniendo, ¿no es cierto?, la velocidad de giro fija, ¿no es cierto?, la tensión va a depender del flujo y nuestra fuerza electromotriz en vacío va a ser E444 por el factor de forma de la onda, por la frecuencia, el número de espiras y el flujo que tenemos. La corriente de excitación me va a dar el módulo de E sub 0, ¿no es cierto? Y la corriente del inducido va a depender de la corriente de carga, ¿no es cierto? Entonces, la característica, que ya lo hemos hablado, de nuestro sistema de alternador, responde a las curvas muy similares a las que vimos en el secundario de un transformador. Tensión en función de la corriente de carga, y ahí nos dice cómo es el factor capacitivo, que aumenta el valor, disminuye cuando es resistivo, y resistivo inductivo todavía disminuye más. Y después tenemos la segunda familia de curvas, ¿no es cierto?, que es la de regulación de la máquina. ¿Sí? ¿Qué valor de corriente de excitación tengo que dar para que me tome valores de corriente inductivo por unidad o capacitivo? ¿Sí? Es las curvas de regulación, corriente de excitación en función de la corriente de carga, para mantener, digamos, una tensión constante en los bornes de la máquina. Entonces, la primera curva de la izquierda es cómo cae la tensión en función de la corriente de carga. Y la segunda es cómo tendría que variar yo la excitación de la máquina para mantener la tensión más o menos constante. Cómo regulo la tensión. Ese es el comportamiento de nuestra máquina en forma aislada. Es bastante simple de interpretar. Julio, la siguiente filmina. Bueno, esto es lo mismo, es decir, acá lo que hace una vez mantenida la velocidad constante, cómo regulo la tensión, es decir, cómo varío la corriente de excitación para mantener la tensión constante, respondiendo a la curva que habíamos visto del lado derecho de la filmina anterior. Entonces, regulando la excitación de nuestra excitatriz, variamos el flujo, y si variamos el flujo, variamos la tensión para... ¿sí? Nosotros, como fabricante de energía eléctrica, tenemos que entregar una calidad de energía, que es una frecuencia constante, que dijimos que la variamos con el caudal de agua, el número de vueltas, y con un valor de tensión constante. Entonces, cuando cae la tensión debido a las distintas cargas que tenemos, variamos la excitación para que ese valor se regule a gusto del fabricante de energía eléctrica. Bueno, acá tenemos, digamos, los tres tipos de carga que pone el diagrama fasorial correspondiente a los tres tipos de carga, ¿cierto? Fíjense que tensión y fuerza electromotriz coinciden, ¿no es cierto?, cuando la carga es inductiva. ¿Cierto? Cuando la carga es capacitiva, fíjense que la tensión aumenta respecto a la de vacío, son alineados, y cuando es resistivo-inductivo, se me produce el desplazamiento de acuerdo al ángulo phi, ¿no es cierto?, entre la tensión y la corriente. Son esquemas o diagramas fasoriales muy fáciles de interpretar. ¿Sí? Son alineados cuando es capacitivo puro, inductivo puro, ¿cierto? Nada más que en capacitivo la tensión en bornes aumenta respecto a la fuerza electromotriz en vacío. Y cuando es inductivo, disminuye la tensión respecto a que el sistema estuviese en vacío. Y después, como tratamos de vectores, ¿no es cierto? Bueno, cuando hay un ángulo phi, se produce el desplazamiento entre la tensión y la fuerza electromotriz.
Bueno, esto directamente es la combinación de los dos. Es el huevo y la gallina. Si frente a una carga, o regulo la velocidad para mantener, es decir, al poner una carga, ¿qué ocurre? La fuerza, la reacción de armadura trata de frenármelo al motor. La potencia mecánica la tengo que sacar del agua, entonces le tengo que dar más volumen de agua, es decir, aumentar la velocidad para recuperar la pérdida debido a esa carga. Y la tensión también va a bajar. Si estamos en carga resistivo-inductivo, entonces, ¿qué tengo que aumentar? Aumentar la fuerza electromotriz, digamos, la corriente de excitación, para aumentar la tensión, es decir, para volver al estado original. Entonces, la combinación de las dos regulaciones es lo que me permite obtener una calidad de energía de tensión y frecuencia constante, ¿no es cierto? Así, al sacar carga de potencia en la línea, potencia eléctrica, tengo que darle más potencia mecánica para mantener la velocidad. Pero al cambiarme la caída de tensión, yo tengo que aumentar la regulación para obtener una tensión original al estado anterior de carga. Eso es un movimiento constante que el despachante de energía es lo que está haciendo normalmente para mantener la calidad o la tipificación de la energía que tiene que generar. Lógicamente, esto lo estamos haciendo en forma independiente y en forma manual, que es lo que hacemos en el laboratorio, pero imagínense que ya esto está totalmente automatizado, es decir, un sistema de controles en los cuales a la pequeña perturbación de velocidad larga más caudal de agua. Si se sale carga de nuestro consumo, aumenta la velocidad, estrangulamos la cantidad de agua para este sistema de turbina. Y lo mismo ocurre con la tensión. Si aumenta la tensión, tengo que bajar la excitación para mantener la tensión constante. Entonces, es un juego de las dos combinaciones que tenemos. Velocidad y tensión. Perdón, y excitación para mantener la tensión y la frecuencia, que es lo que el usuario necesita de nuestro sistema de generación. Bien. La siguiente filmina, Julio. Bueno, esto es un resumen de lo que hemos hablado. Todo es consecuencia. Si la máquina está funcionando en vacío, al variar una potencia de carga, ¿no es cierto? Variación de velocidad, se produce una variación de velocidad, una variación de tensión, regulación sobre la velocidad, regulación sobre la tensión, se trabaja sobre la potencia de la máquina para mantener la velocidad y se actúa sobre la excitación para mantener la tensión. Entonces, obteniendo tensión y frecuencia constante, el funcionamiento de nuestro sistema es correcto. Es decir, ahí está en una unidad de bloques que el entendimiento del funcionamiento de la máquina está bastante simplificado, ¿cierto? Entonces, la consecuencia, digamos, es decir, lo que me produce una perturbación de mi funcionamiento es una variación de la potencia en la carga. Y lógicamente yo lo tengo que corregir. ¿Cómo hago? Depende de la variación que tenemos. En velocidad o en tensión. Y ahí tenemos el accionar que tenemos en nuestras máquinas. ¿Bien? Bueno, seguimos acá en lo mismo. No aclara más nada esto. Seguimos la otra filmina. Bueno, acá, si por ciertas razones, digamos... Edu, sí. Discúlpame, se está por cortar para no empezar con el tema del funcionamiento del alternador en paralelo. Bueno. Si querés arrancamos, hacemos la otra, porque falta... Ahí estamos, Eduardo. Edu. Sí. Ahí estamos, ¿eh? Bien. Faltan 10 chicos todavía, me parece. Sí, sí. Esperamos un segundito.
porque si no, no hay que hacer. Me parece que tiene por ahí. Bueno, igual, sí, pregunto. No, Sofía, tenés abierto el micrófono. Bueno, Julio, avisen cuando están los chicos y... Bueno, hasta acá vieron el equipo entonces en forma un equipo individual, un generador, un alternador individual, ¿no es cierto?, donde nosotros generamos tensión a cierta frecuencia y lo podemos variar a voluntad, la tensión tanto como la frecuencia, con las dos variables que tenemos, que es el motor de impulso y la excitación de la máquina. Entonces, el comportamiento de esa máquina va a responder a lo que nosotros queramos hacer. Ahora, acá estamos viendo la República Argentina con un sistema interconectado, todo un sistema de redes, y hay distintos grupos. Entonces, normalmente todos los generadores funcionan en forma conjunta, entran y salen en paralelo de nuestro sistema para aportar energía de acuerdo a la demanda que tenemos, y eso es para aumentar el rendimiento y la confiabilidad del sistema eléctrico. Para abastecer la demanda se conectan varios grupos en paralelo, entonces esa red constituye un generador gigantesco, ¿no es cierto? Porque es toda la energía que puede producir la Argentina en ese instante. Entonces, prácticamente, la tensión y la frecuencia de ese sistema va a estar regido por un valor constante, ¿no es cierto? Vamos a generar 3 por 380 por 50 ciclos, punto. Entonces, ya acá tenemos ya un cambio respecto al funcionamiento de nuestro alternador en forma individual. Al tener varios, el comportamiento va a ser de la red, no de cada uno individual, ¿cierto? Entonces, ya partimos de una premisa que nuestra potencia, vamos a considerar un valor muy grande frente a cualquier equipo o alternador que nosotros podamos entrar en paralelo, pero va a tener que adecuarse a tener una tensión constante y una frecuencia constante. Vamos a la otra filmina. ¿Sí, Julio? Julio. ¿Me escuchan? Sí, Eduardo. ¿Se escuchan? Bueno, estoy esperando que Julio pueda acoplarse o cambiar la filmina, en el cual nosotros vamos a ver cómo es el funcionamiento de dos alternadores en paralelo, que lo podemos replicar a todo el conjunto de alternadores que alimentan nuestro sistema de comunicación. Entonces, acá está diciendo, fíjense esquemáticamente cómo está el generador 1, para poner en paralelo con generador, se tiene que tener ciertas condiciones para poder realizar ese paralelo, similar a lo que nosotros o ustedes ya habían aprendido de paralelo de transformadores. Entonces, la conexión en paralelo de un alternador o generador implica una serie de operaciones que se denomina sincronización de la máquina. Entonces, para sincronizar y la puesta en paralelo, es necesario que la tensión instantánea del generador tenga igual magnitud y fase que el valor instantáneo de la tensión de la red o del otro generador. Entonces, E1 tiene que ser igual a E2, hay un error en la gráfica, ¿no es cierto? No puede haber diferencia de tensión entre los dos generadores al poner paralelo. Entonces, es decir, la tensión de diferencia potencial entre los dos generadores tiene que valer 0. Vemos la siguiente filmina. Las condiciones entonces de la puesta en paralelo de alternadores tiene que ser, lo primero, igualdad de frecuencias. ¿Sí? Una terna trifásica generada por un alternador tiene que ser igual a la red o el otro alternador que va a entrar en paralelo. Tiene que igual
tensiones del generador, la red, las tensiones tienen que ser iguales. Las fases tienen que ser idénticas. Yo voy a conectar R con R', S con S', T con T'. Y a su vez, tenemos que tener igualdad de secuencia de orden de fase trifásicos. Una terna de generación RST tiene que entrar en paralelo con una RST. Es decir, el sentido de giro de nuestro alternador tiene que ser igual al que va a entrar en paralelo, ¿cierto? O la red tiene que ser igual. Entonces, no puede ser que uno tenga una terna RST y el otro RTS, porque tendríamos diferencia de tensiones entre R', S y T'. Es decir, al estar la secuencia en oposición, ¿cierto? Los valores tendríamos una que vale 0 y la otra en valor de línea entre las dos fases que tenemos. Entonces, esas condiciones para la puesta en paralelo se tienen que cumplir sine qua non. Es decir, puede haber pequeñas diferencias, por ejemplo, en el caso nuestro, 50 ciclos, podemos tener 50 y medio, 51 ciclos. Es decir, la máquina que no entra con esa frecuencia, una va a trabajar como motor y la otra como generador, es decir, va a tratar de frenar. En el caso, si se hace más notorio, en el caso que nosotros queramos entrar en paralelo con la red. La red es inamovible, nosotros podemos entrar con una terna un poco menor de velocidad, ¿no es cierto?, o mayor, y esa diferencia me lo va a absorber. Ahora, si los dos grupos, o los dos alternadores, son iguales, la puesta forzada de paralelo va a llegar a un equilibrio en la tensión. Si nosotros tenemos uno de 49 con uno de 51, lo podemos poner en paralelo. Y se va a hacer un equilibrio y se van a equiparar en 50. Pero acá estamos viendo ahora qué va a ocurrir cuando nosotros entremos en paralelo con la red. Que la red nos impone tensión y frecuencia constante. Vamos a la otra. Acá hay una sala, ¿no es cierto?, donde figura, tenemos un ayudante, Nicolini, que trabaja en una sala de despacho de carga, una cosa así, donde se hacen las maniobras de las puestas en paralelo de los distintos grupos de nuestro sistema. Vemos la siguiente filmina. Bueno, acá tenemos un sistema un poquito más rudimentario o demostrativo, didácticamente, que es lo que nosotros hacemos en la facultad, ¿cierto? Tenemos una red de potencia infinita, que es la red exterior de la calle de la facultad, ¿no es cierto?, en el cual nuestro grupo o nuestro alternador lo vamos a arrancar, le vamos a dar una excitación para tener una tensión, ¿cierto?, V1, V2 y V3, muy parecida a la tensión RST, ¿no es cierto? Vamos a verificar, vamos a colocar un sistema de lámparas en la llave interruptor de acoplamiento en paralelo, donde la diferencia de tensión entre nuestra generación y las barras va a estar indicado por la lámpara 1, la lámpara 2 y la lámpara 3, y si hay una diferencia de frecuencia, van a parpadear al unísono. Y en el momento que las frecuencias se igualen, o se van a quedar totalmente encendidas o a un punto intermedio, porque las dos ternas, la de generador sincrónico nuestro y de la red, van a ser iguales. Entonces tenemos que producir una distorsión en la velocidad del nuestro para lograr que las tres lámparas estén totalmente apagadas. Entonces, verificando que las tres lámparas están apagadas, verificamos que tenemos al unísono, tenemos la diferencia de tensión de nuestra red y nuestra generación son iguales, y al estar apagadas sabemos que están superpuestas, la diferencia de tensión que tenemos es 0, y podemos cerrar el interruptor general de acoplamiento. Y entonces ahí nuestro equipo entró en paralelo sin tomar ningún tipo de carga. Está en un estado que se llama estado flotante, donde genera tensión, igual que la de la red, a la misma frecuencia, pero no toma carga. Si nosotros tuviéramos interpuesto en cada una de las líneas un amperímetro, veríamos que la corriente en ese punto sería 0. Nuestro generador ni toma corriente ni entrega corriente. ¿Bien? Eso es una práctica que la hacemos en el laboratorio,
supongo que está filmada y se la van a entregar los ayudantes y podrán ver cómo es la maniobra de funcionamiento. Bueno, acá lo que está haciendo es por pasos la maniobra de acoplamiento, es decir, tenemos nuestra red, nuestro generador y la generación de tensión. Entonces, lo primero que hay que hacer es lograr variar la velocidad de impulso de nuestro generador para que las tres lámparas varíen en forma sincrónica respecto a la tensión de la red, ¿cierto? Entonces, variando la velocidad, variamos la frecuencia. En la máquina G, el generador sincrónico, se lleva a la velocidad sincrónica. Entonces, cuando logramos que las lámparas estén encendidas o apagadas en estado quieto, ¿cierto? Que no haya una pendulación en la iluminación, logramos el sincronismo. La velocidad es sincrónica. Quiere decir que nuestra tensión generada R', S' y T', ¿no es cierto?, tiene una frecuencia de 50 ciclos. La otra filmina. El segundo es variar. Ahí figura el segundo paso a hacer. Se excita el generador de forma que el voltímetro B3 marque la misma tensión que nuestra tensión B2 de la línea que vamos a entrar en paralelo. Fíjense que las dos máquinas, al estar el interruptor general desacoplado, ¿no es cierto?, están generando valores de tensión y frecuencia en forma independiente a lo que tenemos en la red. Entonces, estamos tratando de variar la velocidad para tener la frecuencia y variar la excitación para tener la tensión, ¿no es cierto? Entonces, se excita entonces el generador G de forma que el voltímetro B3 marque lo que marca el voltímetro B2. Ahí lo que tenemos en la lámpara 1, en paralelo, además de tener, digamos, la lámpara, que a través del brillo nosotros podemos determinar cuando la tensión es 0, pero como las lámparas normalmente se apagan con una tensión menor que el valor nominal, por ejemplo, una de 220 se apagaría con 60 volt, lo que ponemos es un voltímetro que me indique en qué punto estamos generando la misma tensión B3 igual a B2 para que B1 sea 0. Entonces, la lámpara apagada no me indica que tenga tensión 0, sino que tendríamos que reverificar ese valor de tensión con el voltímetro de 0 que tenemos ahí. Bien. Otra filmina. Acá está la maniobra de acoplamiento, es decir, logrando los valores de tensiones. Fíjese que la terna de la red es la roja, la terna que tiene su propia frecuencia W, ¿no es cierto? W' es la de la generación nuestra. Cuando las lámparas están apagadas, las dos ternas están superpuestas, ¿no es cierto? Si hay la misma frecuencia, pero hay un desplazamiento, la lámpara va a estar encendida. Entonces, si la secuencia de generación son coincidentes, los factores superpuestos son, ¿no es cierto?, la lámpara 1, lámpara 2 y lámpara 3. Ahí están, fíjense que hay una diferencia, digamos, tienen la misma, es decir, están girando a distinta velocidad, entonces la lámpara, cuando está 180 grados B'R con BR, ¿no es cierto?, voy a tener la máxima tensión, la lámpara va a estar totalmente encendida. Entonces, tengo que lograr la superposición de los dos fasores de cada una de las fases. Vemos la siguiente filmina. Se comprueba que las lámparas se encienden y apagan simultáneamente. Si presentan luces giratorias, es decir, claro, acá tenemos, si las luces son giratorias, que no van las tres al unísono, quiere decir que una de las ternas está conectada. Tenemos que hacer una inversión de dos bobinas, RST y RTS sería la superposición que tendríamos que hacer nosotros. Las tres al unísono, porque en la filmina anterior los fasores están viendo que al unísono
se desplaza uno respecto al otro. Si las ternas giraran en el sentido contrario, tendríamos que hacer ese intercambio de dos conexiones. Acá exactamente lo mismo, se regula la velocidad del regulador para ir reduciendo el parpadeo que tenemos y se cierra el interruptor de acoplamiento cuando es apagado el sistema de las tres lámparas. BR, R' igual 0, BTT' igual 0, BSS' igual 0. En ese instante, cuando los módulos y la velocidad, o sea, la frecuencia de rotación de las dos ternas, coinciden, es el momento que se cierra el interruptor general de acoplamiento. Lógicamente, lo explicamos con las lámparas porque es lo que más simple se ve, pero hay ciertos aparatitos, ¿cierto? En este caso es un sincronoscopio, en definitiva es un motor sincrónico, ¿no es cierto? Dos motores, serían dos motores sincrónicos, uno con una terna derecha, otra izquierda, y de acuerdo a la velocidad de rotación que nosotros tenemos, la posición de esa aguja en el sincronoscopio de aguja me indicaría en qué punto tenemos o la terna nuestra acelerada o desacelerada. En la posición intermedia es la posición para cerrar nosotros el interruptor general. O acá tenemos un sincronoscopio de LED, ¿no es cierto?, en el cual, de acuerdo a nuestro generador o las barras, tengamos una rotación, vamos a ir variando nuestro motor de impulso y vamos a lograr que las dos lámparas verdes coincidan, se detienen, es el momento justo de hacer nuestro conexionado. ¿Sí? A través de un sincronoscopio se puede hacer la puesta en paralelo. En definitiva, es lo mismo que nosotros hacíamos con las lámparas. Si se coloca en una bornera donde tenemos conexión que vienen de las barras y conexión que vienen de nuestro alternador, y la interacción de los dos campos rotantes que tenemos sobre el eje me va a dar la posibilidad de determinar cuando las dos están en oposición, la posibilidad de cerrar el paralelo. Bueno, esta es la sala de puesta en paralelo de un alternador de la central 9 de julio o algún lugar, ¿no es cierto?, donde se ve la maniobra de los valores de tensión, corriente de cada una de las fases, la potencia que entrega, ¿no es cierto?, el sincronoscopio y las distintas posibilidades de hacer el conexionado, ¿no es cierto?, conexionado con el digital o con el sincronoscopio por aguja. Fotografía de dos salitas de puesta en paralelo. Lógicamente, ya saben que nosotros lo que tenemos que hacer es o variar, digamos, la excitación para lograr, cuando el equipo está separado de la red, variar la excitación o variar la velocidad del campo rotante. Ahora, una vez que está el motor conectado a la red, ¿no es cierto?, la red de potencia infinita, ¿no es cierto?, ya acá, aunque yo varíe la excitación, ¿no es cierto?, como hacíamos cuando estaba separado, no va a tener el mismo efecto. Es decir, acá cuando la máquina está conectada, ya el paralelo hecho, la red infinita, la tensión es constante y la frecuencia es constante, que eso ya lo dijimos. En este régimen, la máquina sincrónica no cede ni absorbe potencia activa, sino que solo potencia reactiva, positiva y negativa. Trabaja como un compensador sincrónico. Entonces, la máquina, al variar la corriente de excitación, entrega potencia Q inductiva o recibe potencia Q capacitiva. Es decir, yo no varío mi potencia activa, que es el motor de impulso. Entonces, lo único que puedo variar es la capacidad, digamos, de la máquina de responder como una potencia reactiva o una potencia activa. Entonces, sobreexcitado, entrega Q inductiva y recibe Q capacitiva. Y subexcitado, es decir, cuando la excitación es menor que la que teníamos anteriormente, entrega potencia capacitiva o potencia, trabaja como una bobina. Entonces, el efecto que antes lo teníamos como variación del valor de tensión, cuando está en paralelo, la variación de la corriente de excitación provoca un cambio en la potencia reactiva que entrega la máquina, pero no afecta para nada la potencia activa. Puede ceder o
recibir potencia totalmente reactiva. Y la otra variable, que antes nosotros variamos la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad variaba nosotros la frecuencia, en este caso como la frecuencia es inconstante, vean que acá, al variar la potencia activa suministrada por el alternador, es función de la potencia suministrada por la máquina. Entonces, una variación de velocidad acelera, el rotor acelera, la fuerza electromotriz se adelanta a delta respecto de B. Si se acuerdan que la potencia de la máquina, entre tensión y corriente de excitación, era representativo de la potencia activa que entregaba la máquina, entonces la variación de la velocidad de la máquina motriz provoca un cambio de la potencia activa que entrega el alternador, que se refleja en una modificación del ángulo delta entre la fuerza electromotriz y la tensión B. ¿Sí? Acá hay una formulita que sale del diagrama fasorial que tenemos, que la potencia activa, como es un sistema trifásico, es 3 veces la tensión, el vector, el fasor tensión por fasor fuerza electromotriz en vacío, sobre XS por seno de delta. La potencia es proporcional al ángulo delta. ¿Cierto? Entonces, esa variación que nosotros hacemos en la velocidad representa un cambio de la potencia activa de la máquina. Cede potencia activa o recibe potencia activa. Entonces, el comportamiento de nuestra máquina conectada a la red es distinto a cómo estaba aislado. En este caso, la excitación cambia la potencia reactiva y el cambio de la potencia mecánica me cambia la potencia activa que entrega la máquina. ¿La otra filmina, Julio? Bueno, en realidad, dado que el alternador está conectado a una red de potencia infinita, la frecuencia es constante y la velocidad no puede variar, entonces varía el par. O sea, como la velocidad no puede variar, potencia es cupla por velocidad. Entonces, al variar la cupla, me va a variar con el regulador de velocidad, provoca un cambio solamente del ángulo delta, para compensar la potencia mecánica de entrada igual a la potencia en el eje de salida. Entonces, la variación del regulador de velocidad provoca un cambio de la potencia activa que entrega la máquina. Las dos variables que antes teníamos independientes, que variaba frecuencia y tensión, ahora lo que variamos es potencia reactiva o potencia activa, de acuerdo a las dos variables disponibles que tenemos. Porque me impone la red mantener la tensión y frecuencia constante que antes la podíamos variar nosotros. La siguiente filmina, Julio. Bueno, resumiendo, es un poco el resumen de lo que he hablado. El funcionamiento aislado, aumento de excitación, aumento de la tensión de salida. Aumento de la potencia, aumento de la velocidad, aumento de la frecuencia. Cuando el generador alimenta una carga en forma independiente, la tensión de alimentación puede variar y el factor de potencia de la carga es fijo. ¿Bien? Cuando la máquina está en paralelo, conectada a una red de potencia infinita, aumento de excitación cambia hacia un aumento de la potencia reactiva entregada. Aumento de la potencia mecánica, aumenta la potencia entregada. El generador está conectado a otra red en que actúan otros generadores. Su potencia es muy pequeña respecto a la red total, respecto a la total de la red. Entonces, la tensión está fijada por la red y la frecuencia está fijada por la red. Entonces, el comportamiento entre paralelo y en forma aislado es totalmente distinto, haciendo los dos cambios de variables que tenemos. Bueno, grupo electrógeno acá está diciendo que se refiere normalmente a grupos de emergencia, son motogeneradores, son unidades pequeñas, pensadas en generar en forma aislada, suministrar fluido eléctrico a usuarios que no disponen red pública o disponen un alto nivel de continuidad del suministro. Es decir, cuando les falta la red pública, entra un sistema de control, el cual automáticamente un equipo de emergencia
entre en funcionamiento para que no haya interrupción en nuestro suministro de energía. Entonces, a eso lo llama grupo electrógeno, son unidades pequeñas. Bueno, acá está hablando, es para leer esto, la adquisición generalmente es una inversión de importancia, porque, por lo tanto, debe ser analizado con criterio económico, teniendo en cuenta que aquí también se aplica lo barato sale caro. Entonces, un grupo de emergencia es, como lo dice su nombre, cubrir la necesidad en el caso de tener corte de energía. No es fácil evaluar los daños cuando no tenemos el grupo electrógeno en condiciones, o tenemos en el momento de energía, porque si no responde a la puesta en marcha, toda inversión que hicimos es inútil. Entonces, se amortizan estos equipos normalmente en 10 años, porque la inversión debe tener un plan de mantenimiento que deberá ser subdividida esa inversión en el lapso, agregando costos financieros y costos de mantenimiento. ¿Sí? El estado de funcionamiento tiene que ser para justo el equipo esté en buenas condiciones en el momento en que necesitamos ponerlo en marcha. Porque justo cuando no tenemos energía vamos a recurrir al grupo electrógeno y está descuidado o no está en las condiciones para el que fue previsto, el costo, digamos, financiero que existe es fatal. ¿Va? Bueno, Julio, no sé si hay otra filmina. Bueno, como son los grupos electrógenos, son motores de combustión interna, son los motores de impulso, que puede ser a nafta, gas o diésel, turbinas a gas, turbina a vapor, turbina eólica o hidráulica, ¿no es cierto? Entonces, el motor de impulso que acciona nuestro generador o alternador va a variar de acuerdo a la disponibilidad del fluido que nosotros tengamos. Y el generador eléctrico podrá ser, fíjense que acá lo que nosotros hemos visto es el sincrónico, ¿no es cierto? Pero como vamos a, ustedes ya vieron que existe el motor asincrónico, también existe el generador asincrónico. Y después vamos a ver las máquinas de corriente continua, entonces nuestra generación también puede ser de corriente continua. Y también el grupo electrógeno va a tener dentro de su gabinete o su sistema, un sistema de medición, control y seguridad. No veo el último renglón que dice... Sí, no alcanzo a ver, se me va de la pantalla. Bueno, pero son las consideraciones cuando se hace una selección del grupo electrógeno, es decir, qué cantidad de energía nosotros necesitamos. Es un cálculo en el cual qué parte esencial tiene que estar en funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces va a ser el grupo proporcional a esa potencia evaluada para poder comprar el tamaño de energía que se puede reemplazar. Sobre todo, un sistema de emergencia puede ser un sistema en el cual los hospitales normalmente tienen que cumplir con esas condiciones. Entonces, una potencia mínima disponible para poder tener bajo control cuando haya un corte de corriente o el corte de generación de tensión de línea. La otra filmina. Esto es más de lo mismo. Hay otra filmina, Julio. Bueno, esto se refiere, digamos, una vez determinada la potencia necesaria para abastecer con el grupo, tiene que ser compatible, ¿no es cierto?, nuestro sistema de generador o alternador junto con el sistema de propulsión que va a estar acoplado. ¿Sí? Normalmente está acoplado mecánicamente para poder abastecer, digamos. Ser compatible significa que tenga una compatibilidad de velocidad, ¿no es cierto?, y potencia, para poder entregar
transformar esa potencia mecánica en potencia eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, la velocidad de nuestro motor va a tener que estar compatible además con el número de vueltas de acuerdo a los polos que va a tener nuestro sistema de generación y determinar así la tensión y la frecuencia alterna que vamos a tener que se quiere generar. Esto se refiere a la seleccionar, es determinar la potencia de acuerdo a la necesidad. Es un error muy común subdimensionar el equipo o sobredimensionar, ¿no es cierto? Así. El motor ha de ser capaz de hacer frente a las necesidades reales de energía y el generador que ha de estar dimensionado para la potencia aparente en kilovolt ampere que se requiere. Es decir, es un estudio técnico de acuerdo a la demanda que queremos abastecer, es el tamaño de la máquina, con un rendimiento lógico. En toda instalación en la que se requiere carga monofásica, será imprescindible conectar el neutro en el grupo. Eso se refiere a que nosotros generamos sistemas trifásicos, que lo podemos generar en tensiones, en conexión estrella o triángulo, y si necesitamos conectar, digamos, cargas monofásicas, tenemos que tener acceso al neutro. Eso es. Y la otra cosa es la instalación eléctrica, que el dimensionado del cable de neutro dependerá de las posibilidades de desequilibrio de las cargas. Es decir, pues por él solo circulará corriente en el caso de que la carga en las tres fases difiera en equilibrio. Es decir, si nosotros tenemos un sistema, un alternador trifásico, y cargamos una sola carga, es decir, una sola fase, ¿no es cierto? Toda la corriente de esa fase tiene que retornar por el neutro. Entonces, ese conductor tiene que estar en dimensiones adecuadas para poder hacer uso de esa conexión. Bueno, defectos, digamos, sistema de escape, es decir, el suministro de combustible, arranque, refrigeración, producción, problemas generales. ¿Sí? Existen ciertos defectos que uno compra el grupo electrógeno y no, y no tiene en consideración ciertas pautas. Por ejemplo, acá nos figura la insonorización, es decir, el nivel de ruido que se mide en decibeles de un grupo electrógeno, ¿no es cierto?, no puede estar cerca de una sala donde esa perturbación sonora sea, digamos, plausible de no eliminar, ¿no es cierto? El sistema de escape, imagínense que es un motor de combustión interna, tiene que haber un sistema de evacuación de gases de escape. La autonomía del equipo va a depender del suministro de combustible. Es decir, el tanque de combustible que tenga me va a depender la cantidad que tengamos nosotros, las horas de funcionamiento que tiene. Sistema de arranque, manual o arranque automático, el sistema de enfriamiento, ¿sí? Problemas eléctricos que pueden ser. Es decir, son muchas consideraciones al momento de seleccionar un grupo electrógeno, que bueno, es todo un estudio y una temática, pero para que sepan que no es ir a comprar un grupo electrógeno y que después la capacidad de nuestro equipo no sea acorde a lo que necesitamos nosotros alimentar. Hay otra filmina. No, Eduardo, hasta ahí vendrían a ser más o menos los conceptos generales. Yo te diría una cosa, estamos a 3 minutos, si vos querés, son 6:33. Cortamos si querés ahora, bien, y más o menos menos cuarto, si quieren, arrancamos y vemos los videos. Entonces le mostramos el generador como video y tenemos un video también de generadores, ¿está bien? Y bueno, y respondemos las preguntas que tengan del tema. No Bien, sé si te parece. Como disponga, Julio. Bien. Sí, bueno, entonces hacemos así. Cortamos y yo habilito la clase de nuevo, menos cuarto. Bien, y ahí vemos los videos. Bien. Listo. Y vemos como es, los videos y el... Sí, así redondean un poco el conocimiento, porque la máquina, viste, en la forma que la encaramos y la filmina está muy bien explicado, como el comportamiento de una máquina individual. Igual recuerden que esta clase está explicada en la filmina si la tienen guardada. ¿Bien? Ahora le vamos a mostrar todo eso, ¿sí?
Así que bueno, cortamos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguno que me responda? Cortamos ahora, son y 34. Y 45, ¿regresamos? Volvemos a entrar. Ok. Dale. Bueno, dale, ok. Perfecto. Si querés, podemos empezar a ver el video del alternador, ¿te parece? Sí, sí, la maquinita básica esa que tenemos. ¿La estás viendo ahí, Eduardo? Sí, ahora sí, ahí está. A ver si... Alternators are the workhorse of the power generation industry. Bueno, ahí tenemos, fíjense que el eje tiene un sistema de acople, ¿no es cierto?, donde va un manchón, donde va a ir conectado el motor de impulso. Entonces, ahí en una transparencia se está viendo el interior de la máquina. Ahí dice que, bueno, que una espira que se mueve dentro de un campo magnético, se genera una tensión alterna, ¿no es cierto?, en esa espira en movimiento. En nuestro caso, lo que vamos a tener es un campo magnético en movimiento y una espira quieta, ¿cierto? Es decir, ahí sería la segunda posibilidad que tenemos. Nuestro campo magnético giratorio, que está generado en la parte rotórica, y se induce en una bobina puesta en el estator quieta, una fuerza electromotriz alterna. Si están 3 bobinas desfasadas 120 grados, lógicamente se nos va a producir un sistema trifásico alterno. Ahí están los polos, fíjense el rotor, tiene varios polos, es decir, una máquina de multipolo, ¿cierto? Cada uno de esos alimentado con continua, me va a generar un polo norte y en oposición un polo sur, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a la cantidad de polos que tenemos, es la velocidad que nosotros tenemos que darle a nuestro motor de impulso. ¿Ven? Norte-sur, campo constante, lo introducimos en un sistema trifásico de la máquina sincrónica que ustedes ya conocen, que induce electricidad en las bobinas del estator. Motor de polos salientes, porque está saliendo respecto a la circunferencia total, ¿no es cierto? Acá tenemos 2 pares de polos. El conexionado y el acceso a través de escobillas, ¿no es cierto?, para alimentarlo con tensión continua, positivo o negativo, entonces me produce un polo norte y un polo sur, y de acuerdo al conexionado, ¿no es cierto?, la disposición que lo tenemos en nuestro rotor. Entonces ya tenemos nuestro campo magnético constante giratorio. Ahí tenemos 2 medias bobinas, ¿no es cierto? Y fíjese cómo la tensión es alterna a la que se induce en los extremos de la bobina, principio y fin de bobina. Desfasado 120 grados, otros par de bobinas, otras medias bobinas, ¿no es cierto? Me va a hacer nuestro sistema fásico. Ven acá cómo se figura, se va haciendo en función del tiempo, nuestro semiciclo de cada una de nuestras alternas. La frecuencia directamente proporcional al número de vueltas y directamente proporcional a los pares de polos. Una vez construido, es directamente la frecuencia directamente proporcional al número de revoluciones de nuestra máquina. La otra bobina 120 grados respecto a la anterior, y ahí vamos a ver la gráfica de la tensión alterna inducida en las bobinas. En las 3 fases de fase a 120 grados, como sucesivamente se va induciendo el norte y sur, va induciendo nuestro sistema trifásico equilibrado. En este caso, con una frecuencia de 60 ciclos por segundo, la máquina tiene que girar a 1800 RPM para 2 pares de polos.
Ahí tenemos mayor cantidad de pares de polos, lógicamente, para que se cumpla un ciclo, tiene que dar menos vueltas. Entonces, 400 RPM, porque tenemos mayor cantidad de números de pares de polos. Ahí lo que está indicando, bueno, que el núcleo, para hacer una mejor conducción de corriente eléctrica, de campo magnético, perdón, pone un núcleo magnético. Lo mismo ocurre en el estator. Las bobinas desplazadas 120 grados, de acuerdo a la cantidad de pares de polos que tenemos en el rotor, y vamos a tener también el núcleo de chapa troquelada, ¿no es cierto?, que son el alojamiento de nuestras bobinas y la inducción de nuestro campo magnético. El sistema de carbones, para tener acceso a las bobinas alimentando con tensión continua, positivo o negativo, y obtener nuestro electroimán. La excitatriz es un generador de continua, es una máquina continua que ya la van a ver pronto, ¿cierto? Produce en el mismo eje un giro, se induce una frena en esas bobinas, y ese sistema, que hay un colector y unas escobillas, ¿no es cierto?, se llaman delgas, y me produce valores de tensión continua, que alimenta a nuestro rotor. Entonces, esa parte, en vez de tener una fuente de alimentación o una batería, lo tiene con un elemento que se llama excitatriz. Es una máquina de continuo, para alimentar la parte rotórica de nuestro alternador. Es una máquina adicional que aprovecha el movimiento de nuestro motor de impulso para generar continuo. Esa sería una máquina autoexcitada, es decir, no necesita de excitación. Entonces, acá lo que está diciendo es que necesita, como la carga me produce una reacción de inducido, que influye sobre el flujo que nosotros hemos creado, necesita un regulador de voltaje para regular la tensión, para que no varíe la tensión a la salida de nuestros bordes. Entonces, la intensidad, ven, figura. Si el voltaje en los terminales es alto, se realiza en sentido inverso un aumento o disminución de la corriente de excitación. Es decir, el control de la corriente de excitación me va a dar un control de la tensión a la salida. ¿Alguna pregunta hasta acá respecto a nuestro alternador sincrónico? Hemos visto el principio de funcionamiento. De la máquina básica, ¿no es cierto? Después hemos visto el comportamiento de la máquina desde el punto de vista eléctrico, y después hemos visto las dos variables que tenemos, que es el cambio de la velocidad y cambio de excitación, cuando la máquina está en forma independiente, o cuando la máquina está en paralelo con otro grupo, en el cual la frecuencia y la tensión están impuestas por el sistema. Entonces el comportamiento es distinto, pero es consecuencia de el accionamiento de nuestras máquinas. ¿Algo más, Julio? Sí, estoy viendo, Eduardo, porque... a ver... No, estoy buscando los videos de los generadores que teníamos, pero no sé por qué no están en la... Los busqué recién en el campus y no los pude ver, pero yo estoy seguro que los subí el año pasado. Así que ahora me voy a fijar por qué no los veo. A ver si podemos... ¿Estará en máquinas 1? No, está... No. No tendría que estar acá. Máquinas de seleccionamientos eléctricos, no, teoría, videos. Había uno de un grupito electrógeno también.
Claro, que es lo que más se van a encontrar ellos. pero me parece raro que no... algo que estén acá. Bueno, acá están los videos, ya les decimos, del ensayo directo del generador sincrónico y el paralelo, ¿bien? Y la puesta en paralelo de un generador sincrónico en una turbina de gas. Esto ya lo tienen para que lo puedan ver y pueden hacer consultas a la gente de la práctica. Pero estoy tratando de ver por qué no están los videos. ¿Me haya confundido o no? Bueno, voy a buscarlos en... Porque están los videos y los teníamos... A ver, voy a hacer una cosa. Espérenme un segundito que me voy a... Si quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer mientras Julio busca. Eduardo, yo puedo aprovechar a preguntar a los chicos si mañana a las 9 de la mañana o a las 19 les gustaría tener una consulta, porque los viernes se nos complica a veces para conectarnos con Leo. Bueno. No sé, ustedes chicos, ¿qué dicen? ¿Puedes repetir el horario, por favor? Mañana a las 9 de la mañana o a las 7 de la tarde. 1 hora. Yo a la mañana me queda bien. Bueno, en principio entonces hacemos a la mañana. Si se quieren conectar a las 9, yo ahora voy a subir un link para que, indicando horario y día, que va a ser mañana a las 9 de la mañana. Así nos vemos mañana. Hola. A ver si acá los encuentro. Pero parece que se lo tragó la tierra, che. As the name suggests,
¿Y en máquinas 1, Julio? No están en ningún lado, es como que se borraron de... Eso es lo que me preocupa. Que no están. A ver si abro otra máquina. A ver. ¿No estaría en la carpeta esa que ponías lo de mantenimiento también? No, ya la miré. Para que lo estoy por ahí, lo estoy mirando, buscando mal, a ver, voy a poner grupo electrógeno, a ver. Bueno, no los voy a hacer perder tiempo, Eduardo, se los subo para la próxima clase. Bueno, Porque no los puedo encontrar. ¿Qué querés que te diga? No sé qué... yo me fijo a ver si tengo otra carpeta, pues yo reacomodé un poco acá las carpetas mías, por ahí si aparece te lo reenvío. Porque me están faltando cosas acá, en el Dropbox, ¿viste? Por ahí, ojo, porque cuando tocan modifican todo el... como es cuando modifican en sus máquinas, modifican la mía también. No lo encuentro. Lo raro es que no estén en el campus. Bueno, si son videos, Julio, lo buscamos tranquilo y se lo Sí. volvemos a poner en el campus. Sí, porque estaban los videos. Porque ahora ya la clase que viene entramos en las máquinas continuas. Sí. Pero bueno, yo se los voy a subir. Igual tienen para ver todos los videos de la práctica, y tienen la práctica. O sea, que tienen ahí y tienen las guías, o sea, que tienen trabajo. Así que bueno, yo por mi parte, Eduardo, ahora me quedo buscando eso y Bueno, después yo cuando se lo subo salgamos acá. me fijo en mis carpetas a ver si me aparece acá, en la máquina. Yo lo estoy buscando acá en la página web, inclusive, a ver si estaban los videos de generadores, pero tampoco... No. Bueno, no les voy a hacer perder más tiempo, Eduardo. No sé, yo por mi parte ya está listo. No sé, vos, Eduardo, si querés algo más.
No, porque pregunté si querían consultar algo y aparentemente, como lo tienen ahí para seguirlo, ¿viste? Bueno. Como que lo dan y cualquier cuestión. Bien, con el cronograma, a ver cómo estamos con el tema de... Profe, Sí, sí. perdón, recién dijiste guías y no, a mí no me figura ninguna guía de ejercicios en estas unidades que vimos. no son ejercicios, son la guía de los trabajos prácticos. Ah, La de los perfecto. laboratorios. Los laboratorios, perfecto, gracias. Está bien, gracias. Miércoles 20 de octubre, miércoles 27 de octubre, miércoles cuarta clase, guía 6-10, unidad de mantenimiento inclusivo. A ver. El 27 de octubre, que es la clase que viene, ¿verdad? Sí. Tenemos el tercer examen, que es hasta la guía número 5, ¿bien? O sea que serían todos los motores Alterna. de alterna, ya sean sincrónicos y asincrónicos. O sea, el motor monofásico de inducción, motor trifásico de inducción, generador sincrónico y motor sincrónico. ¿Bien? Así que, bueno, yo les voy a subir el video del generador, que es un video solamente para que ustedes vean cómo son los generadores. Y una vez que tengan eso, bueno, ya tienen todo. Tienen mañana la consulta y, bueno, cualquier duda, preguntan, ¿sí? Genial, profe. Bien. Sí. Sí, a última hora. Bueno, nos vemos. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego.